¿Qué tal, Cristel? Bienvenida a esta tutoría. Tengo aquí mi taza preferida de la escala de Bristol. Bueno, ya te diré. Mm, Bienvenida a esta tutoría sobre, bueno, pues trabajar en Italia, homologar tu título en Italia, hacer la especialidad en Italia y demás, ¿vale? Antes de que empecemos digamos, a la parte de dudas, te voy a hacer una especie como de recorrido, un poquito para contarte exactamente cómo funciona todo esto de la especialidad en Italia. Imagino que igual ya habrás visto vídeos, ya habrás visto algún contenido, igual incluso estás en algún grupo de WhatsApp o de Facebook y demás. O sea, digamos que hay muchísima información, cosas muy, muy dispersivas y digamos que información de muchas fuentes, quizá fuentes muchas veces un poquito que no se puede cotejar bien de dónde sale esta información. Entonces, digamos que el objetivo con esta tutoría, con esta consultoría, con esta charla uno a uno, es que despejemos todas las dudas que tengas, ¿vale? Y que de Vale, lo que vamos ahora hasta el final de la conversación, digamos que te quede muy claro todo el sistema, cómo funciona, cómo son los pasos que hay que tomar y que hay que hacer y todas las posibilidades que tienes, ¿vale? Entonces, dicho esto, aquí, como ves, ¿vale? Tenemos aquí un poquito este mapa, ¿vale? Sobre cómo son, digamos, los diferentes pasos que hay que tomar para hacer la especialidad médica en Italia, ¿vale? Entonces, digamos que el primer paso y el punto número uno, ¿vale? Es obtener la declaración de valor. ¿Esto qué es exactamente la declaración de valor? Esto de aquí, ¿vale? De la declaración de valor, vas a ver que durante todo este proceso hay cosas que son muy, muy, muy redundantes, ¿vale? Y tú dirás, bueno, es que esto no tiene mucho sentido. Bueno, ya lo sé, o sea, no tiene mucho sentido porque es como que te piden una, dos e incluso tres veces exactamente lo mismo, pero es exactamente lo que se necesita para poder homologar tu título, ¿vale? O sea, vas a ver que la declaración de valor es, digamos, la antesala para poder homologar tu título y una vez que homologas tu título es lo que ya te permite trabajar en Italia de manera, como médico, de manera indefinida, es decir, que esto no te caduca, ¿vale? Entonces, dicho esto, esta primera declaración de valor, ¿vale? Es el paso previo que hay que tomar en el que esto se hace en la embajada y en el consulado italiano en el país de origen. Esto quiere decir que tu título, ¿de dónde viene en todo esto? Cuba. Vale, de La Habana, Universidad de La Habana. No, O de Villa Clara. Vale. Entonces, lo que tendrías que hacer es buscar, seguramente, tenemos que ver si hay consulado realmente en esa ciudad o no hay consulado en la ciudad, si no te tocaría irte a la Sí, embajada, en La Habana. ¿vale? Está en La Entonces, Habana. si esto, un pequeño truco es que si tú realmente, quizá en países más grandes, o sea, que tiene territorio más extenso, si realmente tú en esos países hay consulado, digamos, yo qué sé, en la ciudad donde te has, yo qué sé, vamos a poner Viñales, o sea, porque estuve en Cuba y a mí me encantó Viñales. Entonces, por poner Viñales, ¿vale? Tú imagínate que Mm, que te has graduado en la Facultad de Medicina de Viñales, que no sé si hay, pero vamos a poner Viñales, ¿vale? vale. Entonces, si tú, por ejemplo, te has graduado en la Facultad de Medicina de Viñales y haces todo, realmente puedes obtener toda la información desde ahí, la puedes llevar, si hubiese consulado, lo podrías tramitar todo en el consulado de Viñales, consulado italiano en Viñales, ¿vale? Y muchas veces desde el consulado se comunican de manera interna con la embajada. Entonces, hay veces que no hay que ir obligatoriamente a la embajada, ¿vale? En tu caso, yo creo que sí Vale. que habría que ir, podríamos mirarlo exactamente si hay consulados y demás, pero digamos que lo que tendrías que hacer fundamentalmente es ir a La Habana. Fundamental y primera cosa importante, no importa tanto de dónde venga tu nacionalidad, ¿vale? Que en tu caso creo que también eres cubana y tu título viene de Cuba, ¿no? ¿O Yo soy italiana en realidad. tienes italiana y cubana o solo Sí, italiana? las dos. Vale. Entonces, no importa tanto de dónde venga tu nacionalidad, o sea, el hecho de ser italiana realmente te ayuda para poder estar en Italia y no tener que hacer todo el tema de visado y demás, entonces es algo que tienes mucho a tu favor, una cosa muy, muy importante. Pero lo que importa aquí es de dónde viene tu título, ¿vale? Esto es lo Sí. fundamental. También tú como italiana, una cosa que te vas a poder saltar o que no vas a tener que demostrar, es el nivel de C1 de italiano, Ujú. porque eres italiana, ¿vale? Entonces, digamos que tienes como muchas cosas obtenidas. Entonces, como te decía, en esta primera parte lo que hay que hacer es la declaración de valor. Esta declaración de valor lo que tiene que tener son, digamos, diferentes cosas. Tu título, ahora te enseño exactamente lo que te piden, ¿vale? Para enseñarte lo que te piden y lo que tienes que tener exactamente en esta declaración de valor, te tengo que pedir una información antes. ¿Tu título lo tienes homologado en Europa o no? No. Vale. Mira, digamos, la información sale desde aquí, ¿vale? La información sale desde aquí, que es esta página del Ministerio, ¿vale? Ujú. La página del Ministerio de la Salud. Entonces, nosotros vamos aquí a cualificaciones conseguidas en Italia, en países de la Unión Europea.
En este caso sería calificaciones conseguidas en países no Unión Europea. ¿Vale? Hacemos clic aquí y bajamos, 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 bajamos y hacemos clic en esta imagen de aquí. ¿Vale? Cuando llegamos por aquí abajo, aquí buscamos médico. Entonces aquí buscamos médico. Vale. Y aquí bajamos por aquí y entonces tenemos diferentes. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vemos, esta sería lo que te preguntaba, que es el reconocimiento del título del médico conseguido en un país no comunitario, es decir, fuera de la Unión Europea, por ciudadanos comunitarios, que ya ha sido reconocido en Europa, que no sería tu caso, ¿vale? Em, entonces, el tuyo sería este reconocimiento del título que te habilita el ejercicio de la profesión de médico cirujano conseguido en un país no comunitario, sea por ciudadanos comunitarios, que en tu caso sería este, o ciudadanos no comunitarios, ¿vale? Entonces, hacemos clic aquí y aquí se te abre directamente esto. Esto, Cristel, es lo que vamos a estar mirando siempre, ¿vale? Esta página es la página fundamental. Tienes que mirar que a veces cuando yo hago los tutoriales y hago las charlas y demás, eh, hay que mirar que eso esté actualizado, ¿vale? Porque puede ser que normalmente no suelen cambiar fundamentalmente las cosas, pero para que te hagas la idea, yo en el 2018 cuando me vine, había solo o de dentro de Europa o de fuera de Europa. Ahora hay una tercera posibilidad, que es de fuera de Europa, pero ya reconocido en Europa o ya homologado en Europa, ¿vale? Entonces, lo que hacemos aquí es, bueno, ya veremos exactamente esto, pero vamos a ir una cosa. Vamos a mirar una cosa para contarte exactamente la declaración de valor. Ahora vamos a ir viendo los diferentes puntos, ¿vale? Nos vamos a bajar aquí este alegato y este alegato D1, que es el tuyo, ¿vale? Porque es un título no reconocido aún en Europa, ¿vale? Aquí, en lo que te estaba comentando antes de la declaración de valores, es esto de aquí, ¿vale? En esta declaración de valor vas a tener que tener un montón de información, ¿vale? Que esto lo emite la embajada o el consulado italiano en el país donde ha sido emitido el título, ¿vale? Eso es lo que te Sí. comentaba, que en definitiva da igual de dónde seas tú, lo que importa es de dónde venga tu título, o sea, de dónde seas tú, si tienes pasaporte europeo, y en tu caso, si eres italiana, es una vez que te quieras venir a Italia, ¿vale? Para todo el tema pues, de visado, el tema de idioma y todo esto, ¿vale? El tema del C1 para hacer la especialidad y demás. Esta declaración de valor, en definitiva, lo que es un título, ¿vale? Que emite, como te decía, la embajada o el consulado italiano, en el que dicen que el título ha sido emitido por una autoridad competente, ¿vale? Es decir, que la Facultad de Medicina o digamos, la entidad que ha emitido tu título de medicina puede emitir títulos de medicina, que se necesita para poder entrar a- al curso de medicina, a la licenciatura de medicina, al grado de medicina, que el título te habilita a ejercer la profesión de médico en el país donde has sido emitido, cuánto tiempo dura la carrera, ¿vale? La autenticidad de la firma de la persona que ha firmado esto, por ejemplo, en España el que firma los títulos es el rey, ¿vale? Es el rector, pero también el rey. Bueno, pues en tu caso es el rector o la rectora o quien fuera, pues que esa persona realmente puede emitir eh, este tipo de títulos y que puede decir, esta persona puede ejercer como médico, ¿vale? Y aquí las actividades profesionalizantes que te permite hacer este tipo de título. Como ves, es lo que te decía que es muy redundante porque esta de aquí, que es la F, y esto de aquí y la C, dices tú, bueno, pues que es exactamente lo mismo. Bueno, no pasa nada. Hacemos caso a lo que nos dicen y nos vamos a la embajada y decimos que exactamente necesitamos esto. Vale. Pongamos aquí esta imagen. Esto es, digamos, la primera parte que tenemos que conseguir, que es la declaración de valor. ¿Vale? Esto es lo primero que se va a la embajada. Entonces tú vas a, bueno, si estás en Italia no hace falta que vayas a la embajada, puedes llamar a la embajada, puedes mandar un correo, puedes decir, oye, ¿cuáles son los documentos que necesito para obtener la declaración de valor? Porque para todos los países no es exactamente lo mismo. ¿Vale? Es decir, hay países en los que Sí. te piden algunos requisitos. Por ejemplo, en Colombia te piden, por ejemplo, que tengas una oferta de trabajo. En Italia, que hay una empresa que te quiere contratar. En Ecuador, por ejemplo, no lo solicitan. ¿Vale? En Perú, por ejemplo, tampoco lo solicitan. Pero bueno, digamos que las diferentes embajadas tienen como diferentes requisitos. ¿Y qué es exactamente esto de declaración de valor? Bueno, la declaración de valor en definitiva es, bueno, Cuba, por ejemplo, es un país súper conocido. Entonces, Cuba sabe, y todo el mundo sabe, los médicos cubanos son como súper top en el mundo, ¿vale? O sea, todo el mundo lo sabe, pero realmente, o sea, yo me pongo, o sea, hay que ponerlos en la situación de, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo de Vanuatu, pero porque, pues por poner Vanuatu, alguien que viene de la Facultad de Medicina de Vanuatu, ¿no? Entonces tú ponte en la situación de la persona que está trabajando en el Ministerio de Sanidad en Roma y dice, ¿y dónde está Vanuatu? ¿Vale? Como dicen, Mm. y esto qué es exactamente? Entonces lo que dicen es, digamos, que el Ministerio de Sanidad delega directamente a las embajadas y a los consulados que están en los diferentes países, que dicen, bueno, tú
o sea, tú pon los requisitos que necesitas para declarar el valor de este título. Es decir, que este es un título válido, que es un título que puede ejercer, que la persona puede ejercer como médico, que se necesita y cómo está arreglado todo esto. ¿Vale? No es legalizar los títulos, porque esto se hace con la postilla de la guía. Esto es un paso más adelante. ¿Vale? Esto realmente lo que te dice es un papel que te emite la embajada italiana o consulado italiano que dice tu título tiene valor. Punto. Que no tiene sentido porque dices tú, bueno, pues ¿cómo no va a Mm, tener valor mi título? O sea, o sea, yo he trabajado hasta ayer con mi título, sigo trabajando, lo sé, pero es un requisito que nos piden. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien, todo claro? sí, sí. Vale, perfecto. Una vez que ya tienes esto, ¿vale? Una vez que ya tienes todo esto, lo que tenemos que hacer es preparar los documentos de homologación, ¿vale? Que esto, como te digo aquí, se puede hacer también desde nuestro país de origen o desde donde viene nuestro título, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Nos vamos aquí una vez más a esta página de aquí, ¿vale? Donde estamos con el legato de uno y aquí es donde tenemos que presentar, donde tenemos que preparar todas estas cosas, ¿vale? Tenemos que esto, te recuerdo, lo hemos sacado de aquí, ¿vale? De esta Sí. página aquí del Ministerio de Salud. Aquí, aunque cuando lo abres pone alegato C, no le hagas caso, porque es alegato de uno, ¿vale? Entonces, o sea, porque le han llamado así al archivo, no es un error suyo. Entonces, aquí vamos paso por paso. Uno, te piden que tengas una copia de un documento de identidad que esté válido, es decir, que no esté caducado. Yo en tu caso y en el caso de las personas que tienen doble nacionalidad, lo que recomiendo es que pongas los dos. ¿Por qué? Porque Mm, seguramente tu título de medicina, en tu título de medicina tienes el título o la cédula o el pasaporte cubano. No tendrás el italiano, ¿o sí? no, no, claro, No el tienes el cubano. cubano. Yo lo que recomiendo es que pongas los dos. ¿Por qué? Porque si no, de repente tú vas a tener tu título de medicina con el. Si tú, por ejemplo, pones solo el italiano, de repente tu título de medicina, aunque el nombre sea exactamente el mismo, pero vas a tener dos códigos de identificación diferentes. Y quizá en tu título de medicina te dicen pitipín, 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 de nacionalidad cubana. Y en el ministerio dicen, oye, perdona, pero ¿por qué dice aquí nacionalidad cubana si tú me estás diciendo que tienes nacionalidad italiana? Por tanto, o sea, yo pondría los dos, ¿vale? Incluso si tienes pasaporte y cédula o DNI o lo que fuera, pondría todo, ¿vale? O sea, digamos que Vale. aquí yo soy muy, muy nerd, ¿vale? Entonces a mí me encantan los videojuegos. Yo lo que siempre digo es que lo que vamos a hacer en este proceso es enfrentarnos al final boss de la burocracia. Entonces, tú piensas en una persona un funcionario o una funcionaria que no quiere hacer su trabajo, con todo el cariño del mundo, mi padre es funcionario, pero en plan dice, ¿qué coñazo tengo que hacer esto? Entonces la persona va a intentar buscarnos las cosquillas para decir, bueno, esto está mal. Entonces, no. Tú piensas, si tienes dudas en plan de, oye, esto sería mejor ponerlo, ante la duda lo pones y ya está. Vale, entonces te digo, no pongas solo el pasaporte o el DNI italiano, el cubano, Ujú. pon pasaporte, DNI y pasaporte italiano. ¿Vale? Dicho esto, seguimos. Aquí lo que te dice el punto número dos es que si no entregas tú digamos, todos los papeles de la homologación, ¿vale? Que a la hora de entregar, si vamos por aquí abajo, por ejemplo, aquí, ¿cómo se presenta? ¿Sabe cómo lo puedes presentar? Lo puedes entregar a mano aquí en esta dirección de aquí en Roma, de lunes a viernes, de 8 a 4. Esto importante mirar los días que no sean festivos, porque igual de repente es festividad en Roma, te vas a Roma a entregarlo y dices tú, vaya, Y esto no de- lo puedo entregar, claro. No hay que pedir cita previa, ¿vale? Hay diferentes, o sea, Vale. tú vas aquí directamente y lo entregas. Si lo entregas tú y te lo entrega alguien, como vimos aquí, tienes que producir un documento más en el que haces una delega. Una delega, o sea, en el que tú, bueno, lo haces con un notario o en la embajada y demás, en el que tú haces un documento oficial y dices tú, bueno, yo, Cristel Vespa, con DNI, pam, 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 con pasaporte, no sé qué, no sé cuántos, delego a esta persona con códice fiscal, DNI, pam, 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 para que entregue mis documentos o tal, ¿vale? También, o sea, yo lo que digo es, hay, digamos, tres maneras de entregarlo. Puedes o mandarlo por correo postal, ¿vale? Que si lo haces por correo postal, yo lo que recomiendo es que se utilicen, digamos, empresas privadas tipo DHL, FedEx y demás, pero más que nada para que puedas hacer seguimiento de dónde van tus paquetes, ¿vale? Sí. Lo puedes entregar tú en persona, que yo siempre que se pueda, si tú estás en Italia, yo te recomendaría que lo hicieses así, más que nada Mm, porque, digamos, son documentos muy importantes, son documentos en los que vas a invertir dinero y tiempo para conseguirlos, como para que se pierdan. Entonces también creo que también es muy bonito el hecho de entregarlos tú físicamente. Y también puedes hacer que alguien los entregue por ti. Entonces, pues un conocido, familiar o quien fuera, o cualquier persona, tú puedes delegar a esta persona y esta persona te los entrega. ¿Vale? ¿Hasta aquí vale. todo claro? Sí. Sigamos entonces. Mira. Eh, Vamos a ir ya, vamos a ir siguiendo un poquito lo que piden en este alegato, ¿vale? El punto número 3. Te piden una copia autentificada del título de estudio.
¿vale? Evidentemente tú estás pidiendo que te reconozcan el título de medicina, pues el título de medicina tienes que em, presentarlo, ¿vale? En esto vas a necesitar también tener digamos, un título, digamos, un adendum en el que te ponga exactamente cuántas asignaturas has hecho, ¿vale? En estas asignaturas, que has hecho, si en tu universidad está dividido por créditos, entonces cada crédito a cuántas horas teóricas y prácticas equivale, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Europa, digamos, hay, digamos, el plan de Bolonia, cada curso em, universitario está dividido en 60 créditos ECTS. ECTS, European Credit Transfer System. ¿Vale? Entonces, Mm, cada curso universitario corresponde a 60 créditos. Entonces, ellos ya saben que 60 créditos equivalen a un porcentaje de horas teóricas y de horas prácticas. Si tu universidad, por ejemplo, está dividida por créditos, entonces necesitas un documento en el que se pongan todas las asignaturas que has hecho tú, con qué nota has sacado en cada asignatura y sobre todo a cuántos créditos, es decir, la carga lectiva que tiene cada una de esas asignaturas. Y esto es fundamental, ¿vale? ujú. Porque de esta manera ellos entenderán exactamente cuánto tiempo le has dedicado. ¿Por qué? Esto es fundamental porque, claro, si tú, por ejemplo, que no es tu caso, pero yo qué sé, va por poner un ejemplo así un poquito ridículo, si por ejemplo alguien tiene un título de medicina y nunca ha estudiado anatomía, dicen tú, ¿esto realmente Mm, cómo es esto? ¿Vale? Entonces, lo que ellos te piden es que tú tengas el título, pero además necesitan este addendum, ¿vale? Digamos, este dossier que ya en muchas universidades europeas lo entregan automáticamente. Por ejemplo, en mi universidad en Lituania te lo entregaban ya automáticamente, en el que te dicen todas las asignaturas que has hecho tú y exactamente la carga lectiva que tiene cada uno, ¿vale? Fundamental, aquí, truco del almendruco. Tu título, o sea, tus documentos originales no salen de casa, excepto la declaración de valor, que sí que te la piden en original como veremos más adelante, pero que la declaración de valor en realidad la necesitas para este trámite y ya está, mm, ¿vale? Tus títulos originales no salen de casa, es decir, tú no los vale. entregas. Tú entregas copias autentificadas. Para autentificarlas, si estás en Italia, lo puedes hacer en un ayuntamiento, lo puedes hacer en un notario, lo puedes hacer en la embajada, lo puedes hacer en diferentes sitios públicos, ¿vale? Pero tus documentos oficiales no salen de casa. Los puedes entregar. Conseguirlos de vuelta te va a costar. O sea, se puede conseguir, pero es una locura. Entonces, no te lo recomiendo. Sí, ok. ¿Vale? Dicho esto, siguiente, ¿vale? Aquí, en el punto número 4, aquí lo que te piden es que, digamos, si en Cuba, por ejemplo, cuando tú te gradúas, tienes que hacer un examen para acceso a ejercer como médico, entonces, en este caso, tú tendrías que adjuntarlo. Tú, por ejemplo, en Cuba, cuando acabas medicina, ¿automáticamente puedes ejercer como médico o tienes que pasar un examen extra? No, no tengo que hacer ningún examen extra, pero de eso me han hablado otras personas también, porque en Cuba, al ser la educación gratis, gratuita, Ujú. te hacen hacer un servicio social y ese título de habilitación te lo dan con el servicio social Ujú. de 2 años, pero yo, al haberme ido inmediatamente, no, no No lo lo tienes. tengo. No, Vale. Entonces, en este caso habría que ver exactamente. Entonces, en este caso habría que analizar esta situación y sobre todo pedir la información a la embajada, ¿vale? O sea, perdón, la a la embajada, embajada. a la embajada o al ministerio. Mm, Vamos a ir antes, tú antes de todo esto pide directamente a la embajada de italiana en La Habana, mandarles un email y demás, y dices, oye, tengo que preparar todo para hacer la declaración de valor. ¿Vale? Entonces, con esa declaración de valor te van a decir exactamente lo que necesitas hacer. Por ejemplo, en Ecuador, tú, para ejercer como médico general, o sea, como médico general en el público, tienes que hacer este año de servicio rural. ¿Vale? mm, Entonces, en la declaración de valor que te piden en Ecuador, tienes que tener sí o sí este año de servicio rural. Hay que tenerlo. ¿Vale? En Colombia, como va un poquito por suerte, es una lotería, a veces te lo piden y a veces no te lo piden. ¿Vale? Entonces hay que preguntar directamente a la declaración de valor. Si para la declaración de valor te piden este requisito de que tienes que haber hecho 2 años, entonces sí o sí tendrías que tener ese servicio. ya. ¿Vale? Sería complicado, o sea, porque si no, ya te lo piden y ya te frenan ahí, digamos. ¿Vale? Mm, Si no te lo piden, habría que entender exactamente si este 4 podríamos intentar saltárnoslo o ver exactamente. ¿Esto de dónde nace? O sea, para mí lo importante es que entiendes exactamente de dónde nace todo esto. En Italia, ahora ya la gente cuando se gradúa automáticamente puede ejercer como médico, ¿vale? Pero mi ujú, mujer, por ejemplo, fue la última generación en la que ellos, después de hacer 6 años de medicina,
tenían que hacer un tirocinio habilitante, es decir, unas prácticas que te habilitaban para ejercer como médico. Luego tenías que estar un tiempo con digamos, una especialidad quirúrgica, una especialidad clínica y un tiempo con un médico de familia. ¿Vale? Entonces, después de todo esto, hacías lo que se llamaba el examen de estado, el examen de estado, y eso cuando lo pasabas te permitía ejercer como médico. ¿Vale? Ahora ya lo han quitado. Pero entonces lo que dicen es que si tú, por ejemplo, en Cuba no podrías ejercer ahora mismo si volvieses, o sí, No, no podrías. Tendrías que hacer de todas maneras, o sea, tendrías que hacer sí o sí estos 2 años de... sí, vale. Entonces, yo lo que te recomiendo es que le mandes un email a la embajada, como te decía, para entender exactamente. Tú pide directamente lo de la declaración de valor. Yo no, de momento no levantaría sospechas con el tema de, oye, tengo que entender exactamente si tengo que volver a hacer estos 2 años o tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo pediría lo de la declaración de valor, ¿vale? Para ver exactamente qué es lo que te necesitan, lo que necesitan para emitírtela. Si hubiese suerte y no te piden estos 2 años de servicio rural, pues por ahí pasamos y a ver si funciona, ¿vale? ok, sí. Dicho esto, eh, como te decía, si tú en Cuba para ejercer tienes que estar colegiada O sea, en el colegio de médicos, ¿tienes que pertenecer a un colegio de médicos o no hace no. falta? Vale. En España, por ejemplo, sí que hace falta estar colegiado, en Italia también hace falta estar colegiado. Si en Cuba no te lo piden, pues esto nos lo saltamos olímpicamente, Mm, ¿vale? Porque aquí te dicen copia autentificada de inscripción al colegio profesional, o sea, es decir, al colegio de médicos, en el título donde has conseguido, o sea, en el país donde has conseguido el título de medicina, solo si se necesita, ¿vale? Por ejemplo, en algunos países tipo, pues en Ecuador puedes hacerlo como no hacerlo, entonces automáticamente nos lo saltamos. Punto número 6, la declaración de valor, lo que hemos visto antes. ¿Vale? Digamos que esto sería en lo que primero me concentraría. ¿Vale? Después, dos cosas más, 7 y 8. Esto yo suelo recomendar pedirlos al final de todo. ¿Por qué? Porque son títulos que caducan y aquí sí que hay que presentarlos en original. Entonces, este es original y este es original. Por tanto, 6, 7 y 8. Una cosa que no te he dicho, Cristel, lo que yo recomiendo siempre es imprímete esta página, ¿vale? Este PDF, que después te ujú. lo paso ahora por WhatsApp para que lo tengas a mano, para que te lo puedas descargar, ¿vale? Y según vayas haciendo las cosas, lo vas tachando, ¿vale? Porque así dices, venga, pues esto ya lo tengo, tac, esto ya lo tengo, tac, y lo vas tachando así. Muy bien. Aquí tienes dos cosas más, ¿vale? Aquí, como ves, te dicen con data, que es una fecha que no sea anterior a 3 meses, por tanto, a los 3 meses caduca y a los 3 meses caduca. Por tanto, estos dos los pedimos al final. Aquí tenemos dos certificados. Uno, de honorabilidad profesional, es decir, lo que se llama el good standing, que esto normalmente lo suele emitir el, el, el colegio de médicos o organización colegial, organización de médicos y demás. ¿Vale? Entonces, eso habría que entender exactamente en Cuba quién emite esto. ¿Vale? Es decir, el good standing. Digamos que aquí tienes como dos certificados. Uno, que tú no tienes ningún impedimento para trabajar como médico, es decir, que Mm, no hay nada, que no has tenido, yo qué sé, denuncias o procesos legales o lo que fuera para trabajar como médico. Y el punto número dos es que tú no tienes ningún tipo de impedimentos penales para ejercer. O sea, como ves, son dos casos como diferentes. Uno, que te has comportado bien, o sea, que tienes una buena conducta, y después dos, que no tienes antecedentes penales. ¿Vale? Estos dos tipos de certificado normalmente los emiten el Colegio de Médicos o Asociación Colegial, Asociación de Médicos o lo que fuera, o facultades de medicina y demás, ¿vale? O incluso el Ministerio de Salud, cubano en este caso, y el otro suele ser la policía o Ministerio de Justicia y demás. Entonces aquí te dicen, oye, yo no tengo impedimentos para ejercer. siempre Ahora, cubano, siempre en este cubano. caso. Mm, Esto sí, porque esto te tiene que pedir en los... el país donde se... eso es. Aquí, lo único que, si tú tuvieses, por ejemplo, problemas, aquí podríamos intentar, o sea, problemas para conseguir esto, podríamos intentar hacer de otra manera. Porque mira, ¿qué te dicen? Honorabilidad profesional, ¿vale? Que sea emitido por la autoridad del país de origen o de proveniencia, o de dónde vienes. Ujú, Aquí, si por ejemplo tuvieses, pero aquí yo creo que sería como tensar un poquito la cuerda, es decir, yo no te aseguro al 100% de que funcione, porque aquí, claro, si tú realmente tú dices que tu país de origen es Italia, mm, ¿sabes? Pero yo lo haría más con Cuba, ¿vale? Porque realmente eres cubano-italiana, pero tu título viene de Cuba, estás obteniendo toda la información desde Cuba, estás tramitando todo con la embajada italiana en Cuba, entonces no tendría mucho sentido, ¿vale? Punto número 9.
el certificado en el que se escriba la actividad laborativa, o sea, la actividad laboral que has hecho en el país de origen, ¿vale? O sea, en cuanto conseguiste el título, ¿a qué te dedicaste? Si no has trabajado, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Yo normalmente aquí lo que suelo poner son el tirochino, es decir, los internados que hayas hecho. Mm, Tú en medicina seguramente hayas hecho internados, por lo tanto aquí pides un certificado en el hospital donde has hecho el internado, que te invita a un certificado de que, oye, pues has trabajado en tal, 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 no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Si no has trabajado, puedes incluso autocertificar de alguna manera tú, puedes escribir tú, oye, yo no he ejercido, yo no, por hacer un documento escrito en italiano que digas, oye, mira, yo nunca he ejercido tal y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Porque también hay que pensar que hay personas que igual no han ejercido aún, o que de repente se han graduado y que no han ejercido, entonces esto no te impide pedir la homologación, ¿vale? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? no, todo bien. Vale. Y después, como último, tenemos que pedir esta marca da bollo, ¿vale? Esto de marca da bollo, ¿sabes lo que es? No, un sello, ¿no? Eso es, un sello, mira, Mm, que te abro aquí. Esto de marca da bollo es en Italia, ¿vale? Tienen esta manera de, digamos, es la manera en la que tú pagas los impuestos a la gente, o sea, a la agencia de entrate, es decir, al fiasco, es mm. decir, o sea, al fisco italiano, ¿vale? Entonces, estas marcas da bollo son estas cosas de aquí, mira. Son esto de aquí, ¿vale? Son estas pegatinitas de aquí, son estos sellos, es que llamarlo pegatinas, son estos sellos que tú lo compras normalmente en un estanco, ¿vale? Hay de dos, hay diferentes precios. Estos son de 16 euros, ¿vale? Lo que pasa aquí, si vamos por aquí, modalidad de pagamento, te dice que tienes que hacerlo con el pago online. Si tú lo presentas desde Italia, estás en Italia y lo puedes hacer de esta manera, lo de la marca da bolo, lo que haces es en el módulo online, ¿vale? Es decir, aquí, porque a ver, todo esto vamos a ir para atrás, que si no nos estamos un poquito liando. La declaración de valor ya la tenemos conseguida. Todos los documentos ya los tenemos, ¿vale? Antes de acabar con los documentos, vamos a acabar una cosa más, ¿vale? Porque todos estos documentos, importante, tienen que estar legalizados y traducidos. ¿Qué quiere decir legalizados? Sí, Tienen que estar legalizados con la apostilla de la Haya. ¿Qué es la apostilla de la Haya? La apostilla de la Haya es, ahora te lo enseño, mira, te busco aquí ahora mismo una imagen. Mira. Ah, no, espera, porque Cuba no es parte del convenio de la Haya. Entonces, Cuba no pertenece al convenio de la Haya. Entonces, aquí no hay que hacer con la apostilla de Haya. Entonces, vamos a leer bien. Las declaraciones de los títulos conseguidos en un país no comunitario son aceptadas si... ¿vale? Vale. Entonces, tienen que estar legalizadas por la autoridad diplomática o consular. Entonces, en este caso, no habría que utilizar la apostilla de la Haya porque Cuba no firmó el convenio de la Haya. ¿Vale? Más que nada, para que sepas tú lo que es. Mira, lo de la apostilla de la Haya es todo aquí. La apostilla de la Haya es, mira, por ejemplo, esta de Ecuador son me sabe mal llamarle pegatinas, pero son, digamos, como estos certificados que lo pueden emitir los países que firmaron el Convenio de la Haya de 1961 en Holanda, ¿vale? Donde dicen, vamos a de alguna manera hacer que de manera internacional podamos decir, estos documentos son legales. Si en tu caso, o sea, si en el caso de Cuba, Cuba no es un país firmatario de la apostilla de la Haya, no pasa nada porque se legaliza directamente en la autoridad diplomática o consular italiana, es decir, en la embajada. Entonces habría que Ujú. pedir la legalización. Vale. Importante, todos los documentos redactados, ¿ves bien? Sí, Sí, ¿no? Vale, sí. igual mejor. Todos los documentos redactados en lengua extranjera, es decir, en español, o cualquier otro idioma, pero en este caso sería en español, tienen que estar acompañados de una traducción en italiano, ¿vale? La traducción tiene que estar certificada conforme al texto original, pam, 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 ¿vale? Importante, tema de las traducciones. Aquí las traducciones tiene que hacerlas un traductor jurado. ¿Qué es un traductor jurado? Un traductor jurado es aquel traductor que, digamos, el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Interior de los diferentes países dice que esta persona puede traducir oficialmente de un idioma a otro. En este caso sería del español a italiano. No es en plan de, oye, a mí se me da muy bien el italiano o con ChatGPT o con Google Translator puedo traducirlo todo. No. Tiene que haber una persona que tenga la posibilidad de certificar esto.
Cuando tengas que hacer el tema de la declaración de valor, ¿vale? Cuando tú veas esto de aquí, ¿vale? Todo el tema de declaración de valor, es posible que en todas las cosas que te pidan desde la embajada italiana en Cuba, te digan que esas traducciones, o sea, de todo lo que te van a pedir ellos de los requisitos, que esas traducciones tengas que hacerlas con un traductor jurado cubano, ¿vale? En Ujú, este caso tienes que hacerlo o con un traductor jurado cubano o con un traductor jurado italiano. O sea, no puede ser en plan de, oye, igual hay alguien que está viendo desde España y dice, bueno, pues estoy en España, da lo mismo. No, tiene que ser con el traductor o del país de origen o del país de destino, ¿vale? Un truco que yo suelo recomendar es que se haga directamente con un traductor jurado italiano. Vale, entonces, por ejemplo, yo suelo trabajar con una traductora con la que hice todas mis traducciones y demás, y a la que suelo mandar a todo el mundo para que lo hagan con ella, porque la verdad que funciona súper bien, que ella lo que te hace es traducírtelo y además lo que te hace es, te hace una certificación, ¿vale? Que mira, te lo enseño aquí. Como ves aquí, ¿ves? Todos los documentos redactados en lengua extranjera tienen que estar acompañados por una traducción en italiano. Tal traducción tendrá que ser certificada conforme al texto original con la autoridad diplomática o consular italiana en el país en el cual en el documento que ha sido emitido, ¿vale? O tendrá que ser jurata o aseverata, es decir, o jurada o aseverada en un tribunal italiano. Esto lo hace en Italia a una figura que se llama el giudice di pace, ¿vale? El de juez de paz. Entonces, ella automáticamente, cuando tú le pides una traducción jurada, ella te lo traduce y automáticamente te lo lleva al juez, por lo tanto ya tienes todo lo que te piden. Entonces, yo lo que suelo recomendar aquí siempre, Cristel, es, uno, que pidas siempre varios presupuestos para ver lo que más económico te sale, sobre todo el tema de las traducciones. Si tienes la posibilidad de hacerlo tanto con traductores en Cuba o con traductores en Italia, pregunta tú, pide presupuestos y valora lo que mejor te salga, ¿vale? Si tú, por ejemplo, estás en Italia, igual te sale mejor hacerlo en Italia, o si estuvieses en Cuba, igual te sale más económico hacerlo en Cuba. Lo importante es que las traducciones tienen que estar juradas, ¿vale? Si lo haces con un traductor en Cuba, después tendrás que llevar esas traducciones a la embajada italiana en Cuba para aseverarlo, ¿vale? Para que te digan, estas traducciones están bien hechas. O sea, ujú, si lo haces aquí en Italia directamente, esta persona te lo lleva automáticamente, o sea, esta persona o quien quieras, puedes hacer una traducción jurada, ¿vale? Y ya automáticamente ya te sale esto, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tú tienes una cosa muy, muy, muy interesante, ¿vale? Ya estamos acabando. Ya está todo bien. Ya estamos sí. acabando esta parte que es un poquito la más densa, pero es la parte fundamental, ¿vale? Donde te piden una copia autentificada, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, te piden, esto es el original, 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 pero aquí tienes que tener una copia autentificada, ¿vale? Ujú, Aquí autentificada, autentificada, pero bueno, el 4 y el 5 habíamos dicho que nada, pero el 3 por ejemplo, sí, ¿vale? Aquí lo que te dicen es que solo los ciudadanos comunitarios, que sería tu caso, porque tienes la doble nacionalidad, puedes unir una declaración sustitutiva del acto de notariedad, bueno, que después esto ya te enseña el módulo donde está, que bueno, lo puedes hacer. Tú aquí autodeclaras que esta copia es así. O sea, que es una copia, o sea, que tú estás autodeclarando diciendo, bueno, yo, Cristel Vespa, pitipim pitipam, con códice fiscal no sé qué, no sé cuántos, declaro que esta copia de este documento es oficial. Y si estoy declarando en falso, me llevan a la cárcel y cadena perpetua para toda la vida. Bueno, estoy exagerando, pero en plan de rollo. Lo que tú estás ujú, diciendo en plan de yo estoy autodeclarando, esto es una cosa que en Italia permiten hacer solo a las personas que tengan pasaportes europeos, ¿vale? Pero como sería tu caso, tú lo puedes hacer así. Si no fuese este caso, para tener la copia autentificada, ¿vale? Lo que tienes que hacer es ir siempre a la embajada o al consulado italiano en el país de origen o en Italia en un notario o en cualquier oficina de cualquier ayuntamiento italiano donde tú pides una copia autentificada. Es decir, tú le entregas todo, es, oye, es decir, mi documento, eso sería así, mi título, ¿vale? Mi título que después tengo la traducción. Perdón, mi título que ha sido, aquí lo vemos, ¿vale? Que ha sido legalizado o sea, mi título, legalizado por la Embajada Italiana en Cuba, con la traducción oficial. Que la traducción oficial, después tengo digamos, la validación extra obtenida o por la embajada o que ya me la hace directamente esta traducción jurada, ¿vale? De todo esto tú haces una fotocopia,
¿vale? Entonces tú haces una fotocopia o sea, al final tu título va a ser un título como con muchos addendums, ¿vale? Porque va a ser como con un montón de cosas. De eso haces una fotocopia y en esa fotocopia, pam, te ponen un sello o te emiten un documento más que dicen, esta fotocopia es igual a la original, ¿vale? Tú esto, si no fueses italiana, tendrías que hacerlo de esta manera, pero en tu caso, como eres italiana y como lo estás presentando también con el pasaporte italiano, y es por esto por lo que te decía al principio de todo, tú presentas todos tus documentos, tú puedes autocertificarlo, ¿vale? Y Una no vez me que lo, tienes... disculpa, y no me lo tiene que firmar nada, yo lo autodeclaro y ya. Exacto, eso es. Tú autodeclaras. Hay un módulo en el que tienes que hacer tal, pero tú al ser europeo lo tienes que autodeclarar y ya está. Lo puedes autodeclarar y punto, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Vale. Una vez que ya tienes todo esto, ¿vale? Lo que haces es llegar a este punto de aquí, que es entregar los documentos, ¿vale? Que es, como te decía, en persona, por correo o lo puedes delegar a alguien, ¿vale? ¿Qué pasa? Una vez que entregas todos los documentos, bueno, además de que te tomas una cerveza, que celebras porque ha pasado todo esto, ya lo has conseguido bien, perfecto, tal, aquí pasan, digamos que desde el ministerio, perdón, voy a beber un poquito de té. Desde el ministerio lo que nos dicen es que oficialmente para los títulos que no han sido mira, te lo intento aquí directamente, ¿vale? Lo que te dicen aquí es que pam, 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 pam. ¿Cuánto tiempo ci vuole? Ah, bueno, una cosa, aquí te dice que cuánto cuesta y aquí te dicen que son 16 euros. Realmente no es esto, realmente es más dinero porque hay que conseguir más, o sea, hay que legalizar y todo. Pero, claro, ellos dicen que oficialmente tú al Ministerio de Salud tienes que pagarle solo 16. Bueno, tú a Italia le estás pagando solo 16 euros. Realmente todo cuesta más, ¿vale? Aquí te dicen cuánto tiempo se necesita. Desde que empiezan a mirar tus documentos, ¿vale? Realmente no es tanto así, o sea, ya te voy a explicar por qué, porque dice que son 4 meses desde la presentación de la documentación completa por parte de la persona interesada. Esto realmente no es así. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay muchísimo atasco. Hay muchísimas personas que están presentando los documentos, hay muchísimas personas que presentan los documentos de manera un poquito desordenada y con cosas que faltan, pero claro, según van llegando los documentos, las personas tienen que ir mirándolo y demás. Entonces, si tú, por ejemplo, entregas todo muy, muy bien y está todo muy, muy claro y es como pam, 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 muy claro, pues directamente te contestan y te dicen, perfecto, ya está todo bien, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo te contestan? Te contestan por correo, ¿vale? Tú aquí, en esta parte de aquí, cuando tú haces el módulo online, ¿vale? Que es en este módulo de aquí, entonces aquí pues tú vas poniendo diferentes tus datos, has nacido sí, tal, no sé qué, no sé cuántos. eh, o sea, aquí vas rellenando todo. Tú al final va a haber un momento aquí en el que tú tienes que poner a qué dirección quieres que te manden todo, ¿vale? Entonces lo que sería es, tú tienes que tener todos los documentos, pero además a todos los documentos tienes que poner el módulo en el que haces la solicitud. O sea, este es el módulo de solicitud, ¿vale? A este módulo de solicitud, que es donde pegarías la marca de abolo, ¿vale? O sea, aquí es donde pondrías la pegatina, o sea, esto lo rellenas, creas el PDF, lo imprimes y ahí pegarías la marca de abolo, ¿vale? Te saldrá como el recodito para que lo entregues. Aquí tienes que poner tu dirección. Si tú estás en Italia, pon tu dirección en Italia. Yo lo que suelo recomendar es para las personas que están fuera de Italia es que pongan la dirección lo más cerca posible de Italia que sea alguien de confianza. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Sanidad en Roma te contestan por correo. Si tú tienes que mandar una carta que vaya desde Roma hasta La Habana, pues imagínate cuánto tiempo tarda en llegar, porque Claro. va por correo postal tradicional, ¿vale? Tienes que mandar una carta desde Roma hasta Pavía, que es donde estoy yo, pues tarda menos, ¿vale? Entonces hay que pensar siempre esto. Una vez que te contestan, ¿vale? Normalmente lo que hay que hacer es el examen de medida compensatoria o misura compensativa. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quieren en Italia, o sea, pensemos que todo esto lo que tienes que hacer, o sea, todo este proceso es para que tú tener, o sea, para tú equiparar tu título a uno obtenido en Italia. Esto no quiere decir que tu título, o sea, que tú tengas menos formación que en Italia. Seguramente tú tienes más formación o una formación igual o igual es más fuerte en unos aspectos respecto a un italiano o lo que fuera, ¿vale? Pero lo que quieren es que todas las personas que vienen desde fuera de Europa, como te comentaba, en Europa desde hace unos años ya tienen, digamos, como está más equiparado todo a nivel europeo para que haya más esta libre circulación de unos sitios a otros, ¿vale? De unos países a otros, lo que te piden es que hagas una medida compensatoria, es decir, un examen que consiste en 5 pruebas que se hacen presencialmente en Roma. Normalmente suelen ser en marzo y en septiembre. Este año van a ser en abril y en octubre, o en abril y en septiembre, tendremos que ver la siguiente cuándo es.
Y este examen consiste en 5 pruebas. Pequeña paréntesis. Como ves, en todo este momento, o sea, en todo este proceso, en ningún momento te he dicho que tienes que certificar tu nivel de italiano, que en tu caso no sería necesario porque tienes la nacionalidad italiana, ¿vale? Pero para una persona que igual esté viendo esto que no sea italiana, tampoco tenía que certificarlo. Ahora bien, en ese momento que tienes que hacer la misura compensativa, los exámenes son en italiano, ¿vale? Entonces, como son en italiano, yo lo que recomiendo es que mientras uno está preparando todo el tema de la documentación para conseguir todo esto, que vayan ya estudiando italiano, para tener por lo menos un nivel de autonomía suficiente para poder desenvolverse en italiano. ¿Por qué? Mira, aquí en la mesura compensativa, ¿vale? Tienes, digamos, son 5 exámenes, que son uno, pediatría, ¿vale? 2, medicina interna, ginecología, cirugía general y medicina legal. ¿Vale? Entonces, son estas 5 partes son tipo test. Este primer día son tipo test, ¿vale? Cuando tienes una. Todas, discúlpame, en un día, las Esas 5 5. pruebas, eso es, esas 5 pruebas en un día. Y tienes que ¿En, probar todas. en qué tiempo? No sé exactamente cuánto tiempo, pero mira, te lo busco. Mira, puedo incluso buscarte los exámenes de otros años, los tengo por aquí, si quieres después te los paso. Pero bueno, o sea, como tiempo son como unas 30 preguntas aproximadamente, pero tienes 20. Te da tiempo suficiente. O sea, no es en plan tipo SSM, ¿vale? Ah, Lo importante de estas preguntas, o sea, lo importante de estos exámenes es que tienes que pasar todo, ¿vale? Estas 5 partes tienes que pasarlas todas. Pediatría, ginecología, cirugía general y medicina interna son iguales en Italia que en Cuba o que en cualquier parte del mundo. Medicina legal ya es diferente, ¿vale? mm, Medicina legal es la que suele costar un poquito más. ¿Por qué? Porque medicina legal lo que quieren es que todos los médicos que vayan a establecerse en Italia entienden exactamente los aspectos médico-legales en Italia. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿cuándo se considera una persona que ha fallecido por muerte cardíaca? En Italia, por ley, tienes que tener 20 minutos a asistolia. En España son 5 minutos. Todo el tema también de trasplantes y demás. Entonces es importante que sepas esto más que nada, pero porque vas a estar trabajando aquí como médico, entonces es importante que también tengas estas leyes, claro. eutanasia sí, eutanasia no, aborto sí, aborto no y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, una vez que haces estos exámenes, ¿vale? Unos 10 días aproximadamente más tarde, entre una semana y 10 días más tarde, tienes la prueba oral, ¿vale? De estas 5 partes. Entonces, de esta prueba oral también tenemos todo el tema o sea, está en todo el listado de preguntas y demás, siempre en esa página del ministerio, donde te dicen qué temarios tienes que utilizar, o sea, desde dónde tienes que estudiar, ¿vale? Ah, eso era lo Sí. otro que te iba a De dónde preguntar, tienes que ¿por dónde? estudiar y el temario de lo que tienes que estudiar, ¿vale? Entonces, ahí tú puedes ir estudiando por tu cuenta y demás. Lo que yo te suelo recomendar, o sea, lo que suelo recomendar es que practiquéis mucho la parte oral. ¿Vale? Mm, Hay, por ejemplo, herramientas. Nosotros, por ejemplo, colaboramos con un servicio, una empresa que se llama Reconoscimento, que son unos chicos de Brasil que tienen una herramienta súper potente que te ayuda a preparar este tipo de examen con baterías de preguntas de otros años y también con la inteligencia artificial con la que tú puedes hablar en italiano y te va corrigiendo el italiano y te va diciendo, mira, tendrías que haber explicado mejor este tipo de tema. O sea, tipo así, ¿vale? Pero bueno, estoy a cada uno como le apetezca. Una vez que haces este examen y que se hace físicamente en Roma, cuando pasas todo, oficialmente has conseguido tu homologación para trabajar de por vida en Italia. ¿Vale? Entonces, este sería, digamos, como el último objetivo, que sería conseguir esto de aquí, este éxito de aquí. ¿Vale? Entonces, ahora, si ya te ha quedado más o menos claro todo lo que hay que hacer, bueno, una vez que tienes homologado todo esto, tienes que tener homologado sí o sí, tienes que tener el nivel de C1 italiano si no eres italiano o si no has estudiado en Italia y tienes tu título emitido por una universidad italiana, pero si es tu caso, no sé qué haces viendo este vídeo, ¿vale? O no haces, o sea, no tiene sentido que vean esto. Entonces te tienes que apuntar, si quieres hacer la especialidad, al SSM. El mm, SSM son 140 preguntas, tipo test, 4 preguntas mal, quita una bien, por lo tanto cada error te resta menos 0,25, ¿vale? Te puedes inscribir en el sitio en el que tú seas residente o en el sitio que mejor te pille. Normalmente se suele hacer entre la segunda y tercera semana de junio, ¿vale? Y después de ahí, nada, son 140 preguntas, tienes tiempo más que suficiente, tienes como 2 horas y media. 3 horas, bueno, hay que ver un poquito el siguiente bando cuando salga un poquito lo que nos van a comentar, ¿vale? Y una vez que tienes tu puntuación,
puedes elegir, ya hay un día cuando empiezan las elecciones de plazas y tienes que poner, digamos, o sea, qué especialidad quieres tú, en qué hospital y pam, 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 pam. Poner ahí todo digamos, el orden de lo que te gustaría hacer y ya está. ¿Vale? Muy Eso bien. sería ya sabiendo mi resultado. Eso ya sería, eso es, sabiendo tu resultado. Pero para poder hacer el SSM tienes que tener homologado sí o sí. Sí, claro. ¿Vale? Mm. Bueno, después de esta charla TED, gracias por escucharme. Dispara, pregunta. Eh, en realidad todas las preguntas que tenía me han ido quedando muy claras. La documentación que me deberían enviar de Roma, ¿yo la puedo ir a recoger personalmente o solo puede ser por correo? La carta, dices, te la mandan por correo. O sea, pero en definitiva Mm. te mandan un papel en el que te dicen, o mira, porque mira, espera, mira. De hecho, aquí lo que te dicen es, al final de esto, te pueden decir tres cosas. Un decreto de reconocimiento, bueno, que en definitiva no es así porque es raro que te lo... O sea, esto si tienes el título homologado en Europa y también has trabajado durante tiempo, es posible que no tengas que hacer este examen de misura compensativa, pero te dicen que, oye, te lo denegan porque falta no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces tienes que aportar los documentos que te faltan o un reconocimiento que está subordinado a superar un examen de misura compensativa. Entonces lo que te dicen es, oye, mira, después de revisar o sea, siguiendo la ley, no sé qué, no sé cuántos, un poquito las parrafadas que ponen siempre los italianos, dice, Mm. después de revisar tu documentación, te decimos que está todo bien, pero tienes que pasar el examen de misura compensativa, por tanto, te tienes que escribir el examen de misura compensativa, ¿vale? Y después hay, una vez que te inscribas, que cuesta aproximadamente unos 200 euros hacer el examen, ¿vale? O sea, el derecho de examen. Y una vez que superes este examen, ya podrás homologar. O sea, ya podrás, o sea, ya tendrás el título homologado. Pero te contestan por correo, ¿vale? Entonces, puedes ponerte un código postal, puedes poner casa de un amigo, puedes poner casa de quien sea, pero te contestan por correo postal, ¿vale? También te digo una cosa importante y te lo dicen también ahí. Si tú pones, por ejemplo, dirección en tu casa, pero sabes que en 2 o 3 meses te vas a mudar, te dicen, oye, nos tienes que avisar sí o sí de que te vas a mudar, porque si nosotros tenemos esta dirección y tú no nos dices, nosotros le vamos a mandar la carta a donde nos mandaste tú originalmente. Y si Claro. después no te enteras, pues oye, por tus problemas, ¿sabes? No estamos nosotros aquí a ver todo esto. Por tanto, o puedes mandarlo a un sitio de trabajo o lo que fuera, o sea, un sitio más fijo, o incluso a veces lo puedes mandar a alguna tienda, a algún negocio o lo que fuera. ¿Vale? Y me dijiste que ahí ponía aproximadamente 4 meses, pero que había muchas personas solicitando. Eso es. Están tardando unos cuantos meses. ¿Vale? O sea, para ¿Cuántos que... A aproximadamente? ver, digamos que hay un poquito de... hay varios grupos de WhatsApp, varios grupos de Facebook, por tanto aquí digamos que hay como, digamos, información contrastante. Mira, por ejemplo, un chico de nuestra academia, ¿vale? Él entregó todo en diciembre, él es Mm. de Chile, ha estudiado en Argentina, también está homologado en España. Él lo entregó todo en diciembre físicamente y aún estamos a marzo, después de 3 meses, aún no han empezado a mirar sus documentos. No sé Mm. exactamente, hay gente que dice un año y yo creo que un año no es tanto, pero es que ¿sabes qué pasa? Que desafortunadamente es un poquito difícil saberlo, ¿vale? O sea, a veces decían que estaban ya mirando los de principios del 2025, entonces igual llevan ahí unos cuantos meses de retraso, pero es un pelín difícil saber cuánto tiempo. Hay retraso, por tanto, yo lo que suelo recomendar con esto es que si uno quiere, también puedes, mientras haces todo esto, también explorar la posibilidad de hacer el tema del decreto Flussi, es decir, todo el tema de trabajar con un servicio, con una homologación temporal, ¿vale? Es decir, que tengas digamos, el permiso temporal para ejercer como médico. ¿Sabías que existe esto o no lo sabías? No, no. Vale, ahora te cuento bien. Eh, entonces, lo que recomiendo es que uno, que se entregue toda esta homologación, que entregues ya los documentos y mientras vas esperando, explorar otras posibilidades. Ahora sí que hablamos de decreto Flussi, pero pregúntame si quieres las dudas que tienes antes de las otras cosas. Mm, tenía una lista de preguntas, pero no, a todo me has ido respondiendo, sí. Me aclaraste entonces que para estudiar, para la misura compensativa, el material de estudio está ahí. Sí, mira, te enseño. Espera, ¿eh? Te enseño dónde está. Yo, de todas maneras, lo que te recomiendo. A ver, espera.
misura, compensa. Medici. A ver. Mira. Bueno, perdón, esta es la de médico veterinario. Espera. Logopedista, enfermeros. eh, Ahora no lo voy a encontrar. Como que los enfermeros. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la página del ministerio está súper, súper, súper desordenada. Como has podido ver. O sea, está muy desordenada. Quiero decir, hay toda la información, pero hay que saber exactamente dónde encontrarla. A ver, espera, ¿eh? Un segundo para atrás. A ver, aquí, reconocimiento, título. Aquí. Nada, no lo voy a encontrar aquí. Te lo busco después y te lo mando bien, ¿vale? El, a ver, misura. Es que lo tenía guardado por aquí con los enlaces. Mm, Aquí está, encontrado. No hay nada como pedirle al... O sea, fíjate, ¿eh? O sea, yo estaba buscando directamente en el buscador del Ministerio de Salud, pero no hay nada como buscar en Google y ya está. Mira, esta página de aquí. ¿Vale? Misura compensativa para el reconocimiento de la calificación de médico especialista. Esta fue la sesión de septiembre del 2025. ¿Vale? Esta fue la última sesión. Entonces, si bajas aquí para abajo, mira, aquí tienes la prueba escrita. Y el jueves 25 y el viernes 26 de septiembre, por tanto, te convocan o un día u otro. Para que te vayas a hacer el oral tienes que pasar la prueba escrita, tienes la prueba oral. Vale, aquí tienes, esto es el de especialistas. Vale. Aquí, por ejemplo, fíjate, dice, es posible descargar los programas de orientación para el estudio de diferentes materias. ¿Vale? Por ejemplo, clínica médica, que sería medicina interna. Bajas aquí, pam, tienes aquí todo. Te recomendamos que estudies esto, 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 esto. Y aquí lo que te recomendamos es este tipo de, este, Ah, ya. este temario de aquí, ¿vale? Después esto no te preocupes que te lo paso todo por WhatsApp para que los tengas, ¿vale? Para que tengas los enlaces. Por ejemplo, yo qué sé, cirugía. Aquí, por ejemplo, pues tienes un montón de cosas. Pam, 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 diferentes cosas. Pam, 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 pam. Y todo esto. Lo que te recomiendan es el Dionigi, que es, digamos, como si fuese la Biblia italiana de cirugía, ¿vale? Entonces, sí, entonces lo que te recomiendan es esto. Yo, de todas maneras, Cristel, lo que te recomiendo es antes, o sea, lo que suelo recomendar es que se vaya todo por orden, ¿vale? O sea, no por ello, digamos que lo que os hago aquí es esta imagen de la carretera, más que nada porque es un camino que hay que seguir. Entonces, el primer paso es este de aquí, es el de declaración de valor, pero más que nada porque me gusta hacer, a mí lo que me gusta deciros siempre es un poquito lo que decía mi abuelo, ¿no? En plan de, que ya no está con nosotros, pero en plan de despacito y con buena letra, es decir, primero, poco a poco, porque, ¿sabes qué pasa? Que todo el proceso puede ser un poquito abrumador. En plan, hay Mm, muchísimas cosas, muchos documentos, uno se pierde y esto tengo que traducir, no tengo que traducir y tal, no. Entonces, poco a poco, o sea, ir como pequeñas victorias. Lo primero que tengo que hacer es la declaración de valor. Entonces, tú ya sabes que lo primero que tienes que hacer es mandar un email o ponerte en contacto con la embajada italiana en La Habana y decir, venga, yo quiero hacer la declaración de valor. ¿Qué documentos necesito? ¡Pam!
y los pones. Muchos documentos normalmente que te van a pedir para la declaración de valor son documentos que después vas a necesitar ya para la homologación, porque el título te lo van a pedir y también te van a pedir normalmente que tengas un listado de las asignaturas que tengas, que después, como ves, es el punto número 3 digamos, los documentos que tienes que preparar para la homologación. ¿Vale? Entonces, una vez que vas preparando todo esto, el primer paso es declaración de valor, tener los títulos para la homologación y entregarlo todo en Roma. ¿Vale? Una vez que lo entregas todo en Roma, ahí ya te puedes relajar, ¿vale? Y ya puedes hacer otras cosas. Antes de comentarte lo del tema de la declaración de valor, pero bueno, llevamos ya casi una hora, entonces ya para ir casi terminando. Pero venga, pregunta las dudas que tenías. No, ya. Ahora quería hablar de lo que me Vale. estaba. No, no te quedes con dudas, Tranqui. O sea, si tienes dudas, pregunta, ¿eh? No, ya. ¿Segura? De verdad, no me digas mentiras, ¿eh? De No, verdad. vale. A ver, el decreto Flussi, ¿vale? Esto es lo que seguramente igual has visto por redes sociales y demás, gente que habla del decreto Flussi. ¿Qué es el decreto Flussi exactamente? El decreto Flussi nace en el año 98 aproximadamente para permitir a personas que vienen desde fuera de Italia para que puedan trabajar en Italia un servicio temporal de trabajo en Italia, en cualquier sector, ¿vale? Mm, Entonces, para trabajar y tal. Se abrió a los médicos y a los sanitarios en el 2020. ¿Por qué? Porque en 2020, pandemia, se dieron cuenta que faltaban un montón de médicos. Entonces dijeron, oye, vamos a hacer de manera más sencilla, que vamos a atraer talento, necesitamos traer talento a Italia. Entonces vamos a hacer que varios médicos, o sea, que médicos de fuera de Europa puedan venir a Italia para trabajar con un servicio temporal, o sea, con un permiso temporal, por tanto, pidiendo menos documentos, les permitimos que trabajen en ciertos sitios, ¿vale? Y ahora te voy a explicar un poquito esto de ciertos sitios, pero vamos a dejar que sean las regiones las que deciden exactamente qué médicos necesitan y qué médicos no necesitan. Seguramente tú como médico cubana sabrás que, por ejemplo, en Calabria, en la región de Calabria, hubo, sí, digamos, un éxodo enorme de médicos cubanos que venían a Italia. O sea, yo me acuerdo cuando yo estuve en la pandemia trabajando en Piacenza, que es, digamos, como fue el epicentro. Yo me acuerdo cuando vi las imágenes de médicos cubanos que llegaban con aviones directamente a Calabria a ayudar, o sea, a trabajar. Yo me acuerdo que me emocionó, o sea, se me ponen los pelos de punta. Entonces, digamos que empieza por todo esto. Esto, eh, digamos que está aún, digamos, funcionará hasta diciembre del año 2027, ¿vale? No se sabe 2000. si después, 27, Ok. diciembre del año que viene. Entonces, no se sabe si realmente más allá del 2027 esto se va a poder permitir o no. ¿Por qué? Porque de aquí se utilizaron un montón de dinero, un montón de fondos de la Unión Europea, digamos que desbloquearon un montón de fondos. Entonces, igual, si se acaba el dinero, ¡pam!, se cierra aquí y punto. ¿Vale? Por esto yo suelo recomendar que aunque está muy bien todo el tema del decreto Flussi, pero me gusta decir que es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Mm, Porque si tú consigues hacer esto, pero dejas de lado el tema de la homologación, igual hay un día que te quedas sin trabajo y dices tú, jolín, ¿y ahora qué pasa? Yo no puedo seguir ejerciendo como médico. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me vuelvo a mi país de origen? ¿Me dedico a otra cosa o qué es lo que hago? ¿Vale? Pero dedicarse a otra cosa, habiendo estudiado un montón de tiempo en medicina, pues es como una pena y es no sé, un pecado, ¿no? Como dicen los mm. italianos. Entonces, dicho esto, tú lo que haces es pedir directamente a las diferentes regiones, ¿vale? Entonces tú buscas decreto Flussi, yo qué sé, Val d'Aosta. Mira, por ejemplo, tengo aquí uno a mano, espera, te busco aquí alguno para que veas un poquito cómo funciona y cómo son las páginas, ¿vale? Mira, a ver, aquí, Val d'Aosta no quería decirte Piemonte. He dicho Val d'Aosta, pero mira. Si tú, por ejemplo, vas aquí, ¿vale? Como te decía, también te paso después el enlace. Tú te vas a Piemonte. ¿Tú dónde estás ahora? ¿Dónde vives? Liguria, También. en Génova. Liguria. Vale. Entonces tampoco te pillaría muy lejos. Mm, ¿Vale? Entonces tú, por ejemplo, vas aquí, región Piemonte. Tú lo que buscas aquí también es decreto Flussi o ese archivo temporaneo de la profesión sanitaria y de interés sanitario o tenuta estero y buscas Liguria, ¿vale? Entonces aquí te dicen que, mira, te explicaré aquí un poquito, ves aquí, ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre del año 2027, ¿vale? O sea, esto es aquí en plan de, bueno, de donde empieza un poco, pam, 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 no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? ¿Qué necesitas para poder solicitarlo? Uno, el título original, o sea, una copia conforme al original del título, que ya vas a tener que haber hecho con la homologación, ¿vale? Dos,
una copia conforme a que estás colegiada, en el caso de que sea necesario, en este caso no es necesario, ¿vale? Un currículum, ¿vale? Que esto tiene que estar redactado en formato europeo y traducido en lengua italiana. Yo aquí lo que recomiendo es que lo hagas directamente en italiano y así te evitas ningún tipo de traducción, Mm, ¿vale? Ahí, por ejemplo, si tú buscas currículum Europa, en Europass, ¿vale? Si buscas currículum Europass, lo haces directamente en italiano y ya te lo olvidas de traducirlo, ¿vale? Una copia del documento de identidad en corso que se tiene que ver la firma, ¿vale? O sea, en la página donde pone la firma del pasaporte, como también, o sea, en el otro no te lo he dicho antes, pero en la homologación también, que se vea la página donde está tu firma, ¿vale? Porque quieren ver tu firma. Y en este caso, una copia del permiso de soggiorno que te permita, o sea, del visado, que te permita trabajar. En tu caso, no tienes que presentarlo porque eres italiana. Entonces, esto, mm, pues, te da igual. Una vez que tengas todo esto, mandas por PEC a esto de aquí, ¿vale? Mandas un email en plan de, oye, tal, no sé qué, no sé cuántos, me llamo no sé qué, no sé cuántos y me gustaría trabajar aquí. Vale. Tú lo mandas, ¿vale? Aquí lo que suelo decir yo no es la panacea. ¿Por qué? Porque esto, digamos, que tiene mucha autonomía a las regiones. Entonces, igual región Piemonte te dicen, nosotros necesitamos para este pueblecito aquí un médico que nos cubra 30 horas por semana en una residencia de ancianos. Entonces tú dices, tú, vale, esto me puede compensar o no me puede compensar, ¿vale? mm, Hay veces que salen cosas que están muy bien, hay veces que salen cosas que... Yo lo que suelo decir es que cuidadín con estas ofertas porque muchas de estas personas hacen los listillos, ¿vale? Y se intentan aprovechar de nosotros que no somos italianos y que no sabemos cuánto realmente hay que pagar por este tipo de ofertas. ¿Vale? Tú piensas, para que te hagas la idea, yo, urgencias, trabajaba en Piacenza, 2019, empecé en el 2019 y estuve hasta el 2021, hasta enero del 2021. A mí me pagaban 35 euros brutos a la hora. Ahora estaban pagando unos 40 porque no era especialista, para que te hagas la idea. Entonces, mm. igual la guardia médica te pagan un poquito menos, pero lo que fuera. Yo lo que suelo decir es, si tenéis dudas de la oferta o lo que fuera, mandadme un WhatsApp o escribidme y os digo, mira, esta oferta está bien o esta oferta pasa. De aquí, evidentemente, hay que valorar muchísimas cosas. ¿A qué distancia estás? ¿Qué tipo de, o sea, cuánto te requiere? Si, por ejemplo, te vas a gastar mucho en transporte público o en transporte privado para ir o para volver o lo que fuera, si puedes ir, si tienes que estar en diferentes sitios o lo que fuera. Yo lo que suelo decir es, tú manda, ¿vale? O sea, Mm, manda estas cosas, da igual, o sea, tú manda y de vez en cuando te llegan emails en plan de, oye, necesitamos que nos digas si estás disponible o no para trabajar en esto. Y ya está. ¿Vale? O sea, yo por probar, probaría. Al final no pierdes nada. Aquí, por ejemplo, em, sí que tienes, aquí, por ejemplo, en este caso, lo que sí que te dicen es que la inscripción al Albo, ¿vale? En el caso en el país de origen no haya un orden profesional de referimiento, o sea, que no tengas un colegio de médicos, es necesaria la declaración de valor. ¿Vale? Entonces, en tu caso, por ejemplo, esto, pero por ejemplo, es en Piemonte, en otras regiones te piden otro tipo de requisitos, ¿vale? Entonces, yo lo que te recomiendo es que busques esto de servicio temporal de la profesión sanitaria en las diferentes regiones, lo vayas buscando y demás, ¿vale? Y así vas investigando un poco. Pero, lo que te digo, si tu objetivo es quedarte o definitivamente o durante un tiempo o incluso hacer la especialidad en Italia, yo daría la prioridad a la declaración de valor. Claro. Declaración de valor para que empieces ya esto, ¿vale? Puedes hacer las cosas en contemporáneo, o sea, una cosa no quita la otra, pero que tu objetivo último sea obtener la homologación. Porque eso, una vez que ya lo obtienes, da igual que sea diciembre del 2027 como mayo del 2042, no te caduca. Tú ya puedes oficialmente ejercer como médico en Italia y especializarte y seguir aquí tu carrera profesional. ¿Vale? Vale. ¿Te queda todo claro? Sí, Vale. sí, sí.